Pero cuando nosotros decidimos confiar en cada principio establecido en la palabra de Dios y permanecer en él por medio de la fe, el enemigo te va a intentar intimidar, el enemigo va a intentar resistirte, pero finalmente tiene que desistir. El principio que como iglesia estamos aprendiendo es que Él venció. Pero yo ya lo sé, pastor. No. ¿Tenés problemas? ¿Estás atravesando problemas? ¿Estás atravesando luchas? Bueno, Él venció. Vos sos victorioso sobre lo que estás atravesando en Él por medio de la fe, permaneciendo en Él. Y esto lo tenés que grabar porque esto es la verdadera vida de fe. No es pelear contra lo que no le podés ganar, es confiar sobre lo que ya fue hecho. Ahora, la realidad inmediata va a probar tu vida. El enemigo va a tratar de tocar todos tus sentidos para que vos empieces a dudar y digas, ¿pero realmente esto es verdad? Él ya lo hizo, iglesia. Él ya venció. Te toca a vos permanecer en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en esta victoria que ya fue establecida. ¿Amén? Ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Lo entendiste esto? ¿Lo vas a guardar en el corazón? Vamos a seguir hablando de esto. Ya aprendimos que Cristo, ¿quién es? La iglesia. Y la iglesia venció. Las puertas del Hades no pueden prevalecer. Entonces, si somos, Cristo es la iglesia, estamos en la iglesia y tenemos la victoria, tenemos todo, iglesia. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla, que no es para ganar, es para permanecer y resistir por medio de la fe. ¿Amén? Hoy vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Y por qué a veces se enojan con Dios entonces? Si sabemos que es bueno. La palabra de Dios nos da referencias acerca de la bondad de Dios. Y eso está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Génesis, cuando el Señor hace la creación y hace al hombre, ¿qué es lo que ve sobre lo que Él hace? ¿Qué es cómo? Alguien bueno no puede hacer algo malo. La bondad de Dios se ve expresada en toda su creación y se ve expresada sobre todo en el hombre. Y de hecho, cuando no hay nada malo, pero Él ve que puede llegar a ocurrir algo malo, que no es bueno que el hombre esté solo, se anticipa para proveerle una esposa, una mujer. Todo lo que Dios hace es bueno. Aunque a veces no lo entendemos, pero todo lo que Dios hace es bueno. Ahora, el hombre cae. ¿Cuál es la máxima expresión de Dios respecto a su bondad para con el hombre? Y es el versículo que más conocemos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. O sea que pese a que el hombre cae, la bondad de Dios se expresa en la restauración de esa caída del hombre. Y sigue la bondad de Dios dando su espíritu a su iglesia para que su iglesia alcance al perdido, disipule al perdido y pueda hablar al perdido de las abundancias que tenemos en Cristo. Y luego están los acontecimientos finales en los que la bondad de Dios se va a expresar de qué manera. Galardonando al justo y dándole lo justo al impío. O sea que la bondad de Dios arranca por Génesis y termina en Apocalipsis. Creemos en un Dios bueno. Amén. Sin embargo, usted va a notar algo, y es que el hombre natural no percibe lo bueno de Dios.
y tras cualquier situación media complicada, lo primero que hace, ¿qué es? ¿Por qué Dios permite esto? Mire lo que dice Proverbios. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Jehová, ¿qué pasa? Se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y después se enoja con Dios. Romanos 2.4 dice, o menosprezáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces ya comenzamos a tener un panorama diferente de la bondad de Dios. ¿Hay maldad? ¿Sí o no? ¿Dios creó la maldad? ¿Qué es la maldad? Porque está. La ausencia del bien. Muy bien. Es una consecuencia de haber abandonado el bien de Dios. De ahí se provoca la maldad. Entonces, cuando el hombre insensato sale del bien de Dios y toma la maldad no es sos malo. La maldad es consecuencia de no estar en el bien de Dios. Se hace insensato, tuerce su camino y se enoja con Dios. Entonces, ahí tenemos un poquito la manera de interpretar. No solamente esto suele ocurrir en la persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no conoce a Dios, sino muchas veces pasa entre personas que conocen al Señor. La insensatez de los caminos nos hace tomar nuestras propias decisiones corriéndonos del bien de Dios, y cuando la cosa no se da como quiero, me enojo con Él. ¿Cuál es el pensamiento del hombre común? No, usted no tiene que olvidar nunca que el hombre se apartó desde los inicios de Dios. A través de dudar del carácter de la bondad de Dios, haciéndose Dios a sí mismo y tratando de que Dios sea de alguna manera un acompañante de sus aventuras independientes. Ese principio sigue presente hoy. Todos queremos hacer nuestra propia voluntad porque adentro de nuestra naturaleza caída está el principio de ser Dios. ¿Qué es ser Dios? Yo quiero saber el bien y el mal, yo quiero hacer las cosas a mi manera, a mi forma, y si algo mientras yo lo estoy haciendo sale mal, Dios es malo. Quiero que Dios siga mis aventuras independientes. Quiero que Dios lo bendiga desde ese lado. Por eso el hombre no conoce bien a Dios, porque no lo puede percibir desde sus sentidos naturales. Conocemos la bondad de Dios a partir de la fe. La palabra en la que nos vamos a estar extendiendo hoy es Salmo 38, capítulo 38, versículo 8. Vamos a ver un poquito el contexto, porque es un salmo muy nutrido y tiene que ver con un momento de dificultad de la vida de David. Entonces David dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. 34, ¿qué dije? 30, bueno, sáquele 4. Salmo 34 versículo 8. 34 versículo 8. Ahora, cuando vamos para atrás, vamos a ver cómo David llega a esta conclusión. David te está invitando a vos y me está invitando a mí a que nosotros gustemos de la bondad del Señor. Ahora, ¿cómo llega a este punto David? En el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, alguien que experimentó esta realidad te está diciendo a vos, gustá y ve qué bueno es Jehová. Después, David ve una constante, ¿no? 34,
5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. O sea que David está diciendo, aquel que no sabía qué hacer, si echarle mano a las cosas o no, volvió su rostro al Señor, pidió ayuda a él y no fue avergonzado. El 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Acá ya el salmista está desafiando a quien escucha. Quien busca a Jehová no va a tener necesidad. ¿Hay alguno con necesidad acá? Busque a Jehová. Y la conclusión es: gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso todos los que confían en él. ¿Qué está diciendo después de todo esto el salmista? Participen, gustad y ved tiene que ver con los sentidos, participen de Dios. Es el desafío que hace a toda la audiencia. Es el desafío que hoy nosotros tomamos para nuestra vida. Participar de Dios. Participar de Dios es más que leer, es más que orar, es más que venir a la iglesia. Es entrar en una comunión íntima y profunda en donde el congregarme, en donde el orar y en donde el leer me lleva a poder saborear, a poder experimentarlo a él de una manera profunda como lo experimentó David. ¿Por qué? Porque él es bueno, dice. No le está diciendo experimenten, ¿no es cierto?, cualquier cosa. Experimentenlo a él porque él es bueno. Entonces David dice, dichoso todo aquel que confía en él. O sea que para llegar a esto, yo tengo que confiar. Yo tengo que basar mi relación en la fe. Dichoso el que confía en la bondad de Dios y que puede experimentar lo que él es. Eso nos está diciendo David. Y usted me va a decir, tenés razón, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vos sabés que yo admiro tanto en el hombre como en la mujer cuando hay un corazón conforme al de Dios. No me atrae, en lo personal te digo, no me atraen los dones, no me atrae, me encanta ver la mano de Dios obrar, pero si hay algo que realmente me deslumbra, es cuando hay un corazón para con Dios. Es cuando está esa fluidez, es cuando está esa sensibilidad de niño, es cuando está esa entrega, es cuando Él es todo. Y eso no quiere decir que la persona no tenga debilidades, porque son dos cosas distintas. Un corazón conforme al de Dios y debilidades son cosas distintas. Pero siempre, como decimos, el corazón conforme al de Dios vuelve a Él y se arrepiente de sus debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona usa la bondad de Dios a través del arrepentimiento, sabiendo que es una provisión de Dios para volver a Él. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vos me vas a decir, esa es la ventaja. ¿Sabés cuál es el contexto en el que David está escribiendo este salmo? No es muy diferente al contexto de Pablo cuando habla de regocijarnos en el Señor. Él está en la cárcel. Bueno, David está siendo perseguido por Saúl. David fue a parar al campamento de los filisteos. Y los filisteos dijeron, este no es David el que canta la gente, que Saúl mató a sus 1000, David mató a sus 10.000. Entonces David dice, acá me van a matar. Y entra, larga baba por la boca, se hace loco, ¿no? Como para poder zafar un poquito de eso. Y había una cierta mística, ¿no?, con las personas que no estaban bien de la cabeza. Entonces el rey Laquis dice, no, sáquenmelo, bastante locos tengo dentro del reino. Digo, no, sáquenmelo. Y David va a parar a la cueva de Adulán. ¿Y con quién se encuentra en la cueva de Adulán? Y con todo lo que la sociedad despreciaba, ¿no? Ladrones, estafadores, ahí. Entonces David se queda sin esposa. Su suegro lo persigue. Su enemigo no quiere saber absolutamente nada con él. Está juntando con un muchacho no muy confiable que digamos. Y en medio de todo esto, David está diciendo, gustad y ved que bueno es Jehová, dichoso todos aquellos que confían en Él. Y usted me puede decir, todo esto es una ilusión, pero la historia me dice que David fue el rey más grande de todos,
Y sabemos cómo sigue la historia. Acá está en un momento en la historia en la que nos está contando a vos y a mí la bondad de Dios y en la que está viviendo el principio de victoria que nosotros estamos aprendiendo. Él está alabando a Dios antes de los resultados, antes de que la cosa pase. Porque Él sabe, Él ve, Él participa de la bondad de Dios. Y eso, iglesia, es el desafío que vos y yo tenemos. Porque si no, la vida, lamentablemente y aún la vida del cristiano, pasa a ser demasiado amarga. Pasa a ser como Israel en el desierto, que solamente tiene, por así decirlo, 10 oportunidades de felicidad. Y es cada vez que Dios contesta, o cada vez que Dios hace algo. Y si vos vas a estar gozándote en el Señor, cada vez que Dios haga con el resultado final de las cosas, lamentablemente te vas a perder el resto de la vida, que es lo más lindo, y que es ese tiempo de preparación que Dios tiene para con vos a través de la fe. No es un asunto de que Dios conteste, de que Dios haga solamente. Dios lo va a hacer, lo que te prometió lo va a hacer. Lo importante es qué pasa en el camino. ¿Cómo te movés vos en el camino? Eso es lo más importante. Para Dios hacer lo que vos necesitas y lo que yo necesito es un abrir y cerrar de ojos, es un chasquido. Pero volvemos de nuevo a Él. ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo agradable delante de Dios? El corazón. Y el tiempo de espera prueba el corazón de cada uno de nosotros. Prueba hasta dónde somos capaces de esperar. Cuando el resultado no es el que nosotros esperamos, cuando Dios me dio una palabra tremenda y pasa todo lo contrario. Entonces, es todo mentira. Fue una emoción, fue un sentimiento, no vale la pena. No, ahí es donde empieza todo. Ahí es donde un hombre conforme al corazón de Dios se va a convertir en rey. Por ahora es un prófugo, por ahora es un peregrino, pero va a ser un rey conforme al corazón de Dios, el rey más grande de todos. Vos vas a ser el hombre, la mujer de Dios, que va a cumplir el plan eterno, pero vos vas a ser tratado para esto. Los tiempos que vienen no son buenos, iglesia, ya lo estamos viendo. Y ya lo estamos viendo. Va a requerir la fe de cada uno de nosotros. Lo va a requerir. Si nuestra fe simplemente va a basarse en un resultado, ¿qué pasa con la ola de prueba que va a venir sobre la tierra, de la cual me dice la palabra? ¿Cómo voy a estar yo frente a eso? Ya no hablemos de cosas insignificantes, hablemos de cosas más profundas. ¿Cómo voy a presentarme yo frente a eso? Pero como Dios es un Dios bueno, Dios te dio promesas y Él te dice, venga lo que venga, yo gané, yo vencí. Pase lo que pase, yo vencí. Resistí, confía, yo lo voy a hacer. Amén. Entonces vamos a ver que participamos de esta bondad, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿cómo hacemos para participar? Participamos de la bondad de Dios a través de los sentidos espirituales. Tus sentidos naturales no pueden captar a Dios. Gran parte de los errores que cometemos es quererlo interpretar desde lo natural. La palabra te dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, cuando yo quiero percibir a Dios desde mis sentidos naturales, tengo un asunto de urgencia tremendo, de ansiedad tremendo, quiero que ya la cosa ocurra, quiero que ya esté la solución para mi problema, quiero que pase ya a mi manera, a mi forma, a mi tiempo, bla, 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 bla. Y Dios dice, lo voy a hacer, pero no así. Entonces, como mis sentidos naturales están esperando una cosa y no está, entonces no está Dios. A ver, iglesia, que vos te sientas mal, no es que Dios esté enojado con vos. Que la cosa no se dé cuando vos quieras, no es que Dios es indiferente a lo que vos estás viviendo. Dios no puede cambiar, en Él no hay mudanza. Nuestras emociones van para arriba y van para abajo, la circunstancia que nos rodea, pero Él no cambia y tampoco se le escapa de las manos la circunstancia en la que vivís y cómo te sentís. Pero vos tenés que confiar. Vos tenés que sostenerte en confianza en Él, porque Él venció.
Él no está condicionado por las cosas. Él siempre es. Entonces, ¿cómo interpreto este amor? Y desde los sentidos espirituales. ¿Desde cuál? Desde la fe. Si yo voy a adorar a Dios cada vez que algo ocurre, eso no es fe. Porque lo voy a adorar a Él y voy a adorar a cualquiera que me ofrezca una solución a lo que necesito. Pero si realmente yo estoy dispuesto a confiar en las promesas y en esa promesa específica que de rodillas el Señor te dio, por medio de la fe, por medio de esos sentidos espirituales, yo voy a empezar a ver el amor de Dios. Cuando David fue levantado como rey, probablemente él comenzó a mirar a Adulán, él comenzó a mirar cuando Saúl lo perseguía y seguramente, Señor, gracias por haber dejado que Saúl me persiguiera porque sacó lo peor de mí, sacó lo que realmente no servía. Gracias por haber estado rodeado de hombres perversos y haberme dado la oportunidad, tomado de tu mano, de convencer a esos hombres perversos de quién eras vos. Porque ahora tengo que guiar a un pueblo que más que un rey terrenal como fue Saúl, tienen que ver un rey espiritual. Gracias por haberme hecho pasar por todo eso que en ese momento no lo entendía. Los sentidos espirituales me permiten ser agradecido a Dios, porque me permiten ver que un Dios bueno en su proceso, Él trabajó en mi vida y Él hizo todo lo que tenía que hacer en mi vida para yo poder disfrutar finalmente esa promesa que me dio. Es bueno. No entendí, pero es bueno. Entonces vuelve de nuevo el hombre perverso que tiene todos los sentidos revueltos. Pero si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo permite? Se equivocó Dios, ¿por qué lo dejó a Adán pecar? Porque es bueno. ¿Dónde hay una relación que pueda ser ícono de la bondad de Dios mejor que la de padre e hijo? Si Dios hubiera sido lo que la mayoría de la gente quiere para que no se equivocara, Dios hubiera formado un esclavo. ¿Y dónde estaría lo bueno de todo eso? Por supuesto, un esclavo es mucho más cómodo. Hablo y obedece. Con un hijo yo tengo que velar, lo tengo que llevar, tengo que confiar que él va a decidir lo correcto, tengo que seguirlo. ¿Acaso eso no es la perfección de Dios en su bondad? Y también tengo que arriesgarme a que Él tome sus caminos y se desvíe, que fue lo que hizo el Señor. Pero como Él es bueno, inmediatamente la desviación del hombre fue cubierta por la sangre de su Hijo, porque Él es bueno. Todo esto, iglesia, nos arroja sobre el carácter bueno de Dios. ¿Sabés por qué a veces no tenés fuerzas? Porque no te mantenés en la bondad de Él. Porque seguís pensando como pensaba Adán o como pensaba el pueblo de Israel. Él me trajo acá para matarme. Él se está escondiendo algo. No es lo suficientemente sólido para arrojar completamente mi vida sobre Él. Pastor, ¿cómo me va a decir eso? Capaz que no lo decís con palabras, pero en tu corazón lo crees de esa manera, porque es innato en el hombre natural. Pero Dios nos está llevando a un desafío mucho mayor. Confiar en Él, radical y absolutamente. Y si Él habló, iglesia, Él habló. Pase lo que pase, Él habló. Y Él no es hombre para mentir y Él lo va a cumplir. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Vamos a pelear esa batalla resistiendo desde la confianza? ¿O nos vamos a dejar llevar, como dice la palabra en el libro de Santiago, de un lado al otro, como ondas del mar? Porque la palabra me dice, quien haga tal cosa no va a recibir cosa alguna tampoco. Santiago 1.7 dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación. Todos los pensamientos de Dios son de bien para tu vida. Porque volvemos de nuevo, su bondad no puede guardar en Él un pensamiento malo para con vos. Y vos tampoco tenés que considerar
que Él pueda tener pensamientos malos para con vos. Aquel que te está diciendo, arrojate sobre mí confiadamente, nunca va a pensar el mal. Y vos me vas a decir, pero esto es obvio. Pero muchas cosas obvias, iglesia, con respecto a sus promesas, nos cuestan aceptarlo para nuestra vida. Acá me está diciendo en Santiago, todo don perfecto, todo regalo perfecto, desciende de Él, de lo alto. Y todo regalo perfecto es gracia en todos sus aspectos. Es gracia salvadora, es gracia formadora, es gracia de renovación, es gracia de disciplina. O algunos de nosotros creemos que no necesitamos ser formados por Dios. Un Dios que se dedica a formar un individuo, ¿es gracia o no es gracia? Él es bueno y todo don perfecto viene de Él. En una segunda instancia, nosotros participamos de la bondad de Dios anticipándonos al cumplimiento de su promesa. Si nosotros vamos a vivir como dijimos en un principio, cuando la promesa se cumple, perdemos todo el resto. Pero cuando nosotros empezamos a vivir en la fe, comenzamos a anticiparnos. ¿Se acuerdan lo que hablamos el jueves acerca del rey Josafat? El Señor le dice, andá, quédate quieto. ¿Cómo hago para pelear una batalla así? No pelees. Yo voy a estar con vos. Yo voy a pelear con vos. Entonces, ¿cómo me anticipo a algo como eso? ¿Cómo hizo Josafat? Adorando a Dios. ¿Cómo me anticipo a las promesas que todavía no las veo? Dando gracias. Reggie hablaba justamente en cuanto a la adoración. La adoración es empezar a festejar lo que Dios va a hacer. Esa es la vida de fe. Eso no es ilusión, eso no es evasión, eso no es sueño, eso es fe. ¿Por qué a veces vivimos tan debilitados? Porque estamos esperando que Dios haga lo que espero para alabarlo, para creerle, para festejarlo. Y eso no es vida cristiana. La vida cristiana es una vida de fe porque es la vida del justo y el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere no agradará mi alma. ¿Qué es vivir por la fe? Es dar por hecho lo que Él habló. De esa manera yo me mantengo. De esa manera yo estoy firme. De esa manera disfruto aunque la cosa me venga contraria. Esa es la vida del Hijo de Dios. Y finalmente, cuando Él cumple lo que prometió, es una continuidad de todo. Y vos no vas a ser el mismo. Vos vas a haber crecido y fortalecido tu vida. De esa manera nos anticipamos. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando Jesús habla con sus discípulos, les está dando este principio. Yo los amo de una manera tal que ni siquiera siervos son amigos míos. Y va a pasar algo. Ellos no lo entienden todavía. Va a pasar algo. Yo voy a poner mi vida por ustedes. Pero los discípulos todavía no lo entendían eso. No podían festejar, sino comenzaron a angustiarse con Él. No podían festejar la salvación de sus almas y la salvación del mundo entero, del pueblo judío y del mundo entero, porque todavía no lo creían. Vos a veces sabés por qué no podés disfrutar y ser feliz, porque todavía no te animás a creerle lo que ya te dijo y lo que te prometió. Y aunque viste que hizo cosas anteriores, te cuesta creerle para el presente y para el futuro. Entonces, ¿qué pasa? No podés disfrutar de su bondad, porque todavía crees que Él es malo, que no lo va a hacer. Y Dios no es hombre para mentir, iglesia. Tal vez es demasiado simple lo que te estoy diciendo, pero es real. Si yo no creo en su bondad, no participo como David de su bondad, de lo que Él es, la vida cristiana es muy amarga. La vida cristiana es muy lógica. Me pasa algo bueno, adoro a Dios. Me pasa algo malo, Dios es malo.
Hasta que me pase algo nuevo, bueno de nuevo, vengo al culto para que me inflen, ¿no? Como un neumático. Entonces me voy con él. No, eso no es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es en la oposición vos te fortaleces. En la contradicción vos confiás. Si va todo a favor, fácil confiar. Pero cuando la cosa viene en contra, cuando todo es en contra, aun cuando tus emociones mismas te dictan o te hacen una mala pasada, y lo único que te queda es la palabra de Dios, y vos estás dispuesto a ponerlo todo en esa palabra, ahí es donde se renueva la vida. Ahí es donde te fortaleces, ahí es donde vos sos más que vencedor en la victoria de Cristo. Ahí es donde ocurre. ¿Se entiende, iglesia? Debemos de comprender que nada nos puede apartar de su amor. Y esto es sí y es amén. Vos te podés ir, pero después no hay nada ni nadie que te pueda apartar. El enemigo no te puede apartar del amor de Jesucristo. Las personas no te pueden apartar del amor de Jesucristo. Nada ni nadie lo puede hacer, solamente vos podés tomar la decisión de correrte. Pero después no hay nada. O sea que no podemos echar culpas, porque no hay nada ni nadie que nos pueda apartar. Nada. ¿Y sabés lo que quiere decir nada en griego? Nada. Y tercero y último punto, participamos de la bondad, y acá se va a complicar, acá se va a complicar un poquito. Participamos de la bondad de Dios a través del sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Está medio enmarañado, ¿no? Participamos, sí, de la bondad de Dios mediante el sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es lo que decía Reyes en ofrenda. Es dar a Dios. ¿Dar qué? ¿Qué le doy a Dios? Dar lo mejor de mí. ¿Qué es lo mejor de mí? No son cosas. Las cosas muchas veces pueden disfrazar. Tiene que ver con mi corazón. Tiene que ver con el centro de tu ser, de tus afectos. Tiene que ver cuando Él definitivamente, porque es bueno, ocupó el lugar más importante de tu vida. Entonces, desde ese momento en adelante, lo que sale de vos para Él es lo mejor de vos. Mientras eso no esté, lo que va a salir de vos es lo que sobra. Y lo que sobra no es un sacrificio. Lo que sobra es un descarte. Y vuelvo a repetir lo mismo. Un Dios bueno dice, a mí no me interesa que me den novillos, vacas, becerros, que me llenen todo esto de oro. No es lo que me interesa. Me interesa la ofrenda de la viuda que dio todo lo que tenía, porque realmente yo era todo lo que ella tenía. Por eso dio lo mejor de sí. La palabra de Dios me dice en Génesis que cuando Noé hizo un sacrificio al Señor, se percibió un olor agradable, dice. Que el Señor percibió un olor agradable. Y veía un poquito, ¿no?, los sacrificios. Veía el sacrificio de Abel y Caín. Y veía que al principio era exactamente lo mismo. ¿Por qué percibió ese sacrificio de manera agradable? Porque luego que terminó toda esa gran travesía, luego que quedó anclado en el monte Ararat, ¿no es cierto?, el barco, y luego que ahora hay que empezar a armar, y no. Antes que nada, los animales limpios son ofrecidos a mi Señor. No solamente fui fiel en el momento del juicio, soy fiel ahora que todo terminó en darle de mí lo mejor a Él, porque Él es lo mejor para mí. Ese es el sacrificio. Hay un montón de cosas, iglesia, que no son sacrificio, y hay un montón de cosas que nosotros lo vivimos como sacrificio. Iglesia, venir a la iglesia no es sacrificio, ¿eh? No es sacrificio. Tengo que hacer un sacrificio, voy a la iglesia. Hacer algo para Dios no es un sacrificio, ¿eh? O a veces no hacemos horas extras. ¿Y es un sacrificio la hora extra? No, bueno, pero eso es distinto.
A veces miramos desde el lado natural y tenemos los tantos cruzados. Quedarte a veces en un servicio que lo amerite, no perder tiempo, hasta una hora elevada de la noche, no es un sacrificio. O ir a una fiesta y no dormir todo un día y después ir a trabajar porque fui a la fiesta, es un sacrificio. Mirá, no dormiste la noche, tuviste que gastar plata en ponerte la mejor ropa, tuviste que gastar plata en llevar el regalo, te quedaste hasta cualquier hora y el otro día fuiste a trabajar. Eso es un sacrificio, ¿o no? Servir a Dios sin poner un centavo, por amor al prójimo, dedicando un poquito más de tiempo, eso no es sacrificio. Entonces cuando se nos desvirtúan todos esos tantos, nos cuesta entender, porque desde el sacrificio que vos das a Dios, ¿no es cierto? Mejor dicho, desde la apreciación que Dios tiene hacia lo que vos le das, vos podés interpretar la bondad de Dios. Noé, yo le doy lo mejor a mi Señor, y el Señor, ¿de qué manera responde? Responde con agrado. El agrado del sacrificio que acepta el Señor te muestra cuál es su bondad. Cuando el Señor mira la ofrenda de la viuda, te está mostrando quién es Él, cuál es su carácter. Cuando mira el sacrificio de Abel y no lo ve muy bien el de Caín, te está mostrando cuál es su carácter. No te está mostrando, este sí, no te está, es un discriminador. No, Él es justo. Y yo quiero confiar en un Dios justo. En un Dios que sabe que aunque acá yo le arme toda una verdulería, ¿no es cierto? Y acá le mate el cabrito chiquitito, esto fue hecho con lo mejor de mí, y toda esta gran cosa, ¿no es cierto?, que llama la atención y es espectacular, fue hecho con lo que me sobra. Cuando el Señor mira esas dos cosas y dice, no, ese parece insignificante, pero ese es el mejor, porque sale de lo mejor de Él. Ese es el que acepto, ese es el Dios bueno. Entonces el sacrificio que vos le das a Él te muestra cómo es su carácter. Lo que Él acepta de vos te muestra cuál es su carácter. Y el sacrificio de Dios, ¿cuál es? El espíritu humillado, humilde, sencillo. Ese es el sacrificio que Él acepta. El sacrificio que Él acepta es matar el egoísmo. Eso te muestra la bondad de Dios. Porque cuando Él tiene que hacer un sacrificio a favor del hombre que pecó, Él tiene que correr el obstáculo que hace miserable al hombre. Y como es un Dios justo, no lo puede hacer a través de lo que sobra. Lo tiene que hacer a través del todo de Él. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Sacrificio no te agradó, pero me preparaste cuerpo. Él mismo tomó la forma de hombre y se entregó como un sacrificio total por amor al hombre. Porque es bueno. Yo soy Dios, bueno, mando algún, ¿no? Alguno de los que está alrededor mío, algún ángel, algo que, no. Todo de mí, por lo más importante que sos vos. Todo de mí. Ese sacrificio es el que produce el mejor sacrificio de nosotros. La devolución de nuestro corazón a semejante amor. Entonces Él dice, bueno, ahora yo el sacrificio que espero de vos, para mí, ¿qué es? Y que te ame, Señor. Está bueno. De la manera en la que me amás a mí, ama a mi semejante. Ama a tu prójimo. Ese es el sacrificio que te pido. Decime si no es bueno. Mirá qué sencillo. ¿A dónde termina la bondad de Dios? ¿Lo querés hacer por mí? Hacelo por el semejante. Lo vas a estar haciendo por mí. Hacelo por el más pequeñito. Me vas a estar dando el vaso de agua a mí. Ese es el único sacrificio que pido de vos. ¿Ves un mundo que se está perdiendo? ¿Ves gente que está enloquecida en estos momentos por esta pandemia que está viniendo? Hacelo por mí. En este momento, en esta hora en el que el mundo está atravesando la prueba que está atravesando, yo tengo cuidado de vos. Hacelo por ese pequeño que no sabe qué hacer con todo esto, que no sabe para dónde ir. Hacelo por él. Lo vas a estar haciendo por mí. Ese es el sacrificio más grande.
Entonces entendemos la bondad de Dios a través del sacrificio, del que Él espera de nosotros. Porque cuando un Dios tan grande, que dio a su Hijo, me dice, yo lo único que espero, que me ames. Y si me amás en serio, hacelo por el más pequeño. Y lo vas a estar haciendo por mí. Decime si no vale la pena servir a alguien así. ¿Entendemos, iglesia? Y Él es el Señor de señores, Rey de reyes, que todo lo dio por tu vida. Y que te está diciendo, confía en mí simplemente. Esa es la batalla que quiero que pelees. Porque por supuesto el enemigo, si te puede planchar, si el enemigo te puede hacer pasar a él a segundo lugar, lo va a hacer y te va a llevar a una vida miserable. Pero él te dice, pelea, mantenete en lo que yo ya hice, que el resultado que esperás viene. Y no solamente viene, viene sobreabundante, pero mantenete, anticipate, viví en el gozo de Dios. Viví en las fortalezas del fuerte. Viví en la justicia del justo. Sacrificá amor a tu semejante. Ese es el Dios bueno que tenemos. Eso es conocer. No lo buenazo que es Dios, sino la bondad completa de nuestro Señor, la cual está a favor de cada uno de nosotros. Amén. Te invito a ponerte de pie.